y es una bendición estar en la casa del Señor. La palabra del Señor dice que a través de David, ¿verdad? De que hablando él de la casa, y él expresa y dice que él se alegraba, aquellos que le decían a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Que él se alegraba. ¿Y cuánto recibimos bendición cuando estamos en la casa? ¿Verdad? Siempre recibimos bendición. A veces quizás no hay fuerzas, ¿verdad? A veces se siente como una lucha, ¿verdad? Que tenemos pues día a día y a veces sentimos como que las fuerzas se agotan, pero cuando venimos, ¿verdad? A la presencia del Señor, a la casa del Señor, el conversar con un hermano, ¿verdad? Y poder saludarlo y bendecirlo y verlo aquí, ¿verdad? Eso nos fortalece, ¿verdad? Y nos da fuerza para poder seguir hacia adelante. Y la palabra del Señor dice que Él da fuerza al cansado, ¿verdad? Y multiplica las fuerzas de aquellos que no tienen nada, ninguna, pero que en Él, ¿verdad? Somos fortalecidos. Amén. Así es de que en esta noche, pues quiero darle la bienvenida a la hermana Carla que está aquí con nosotros, ¿verdad? Dios le bendiga, ¿verdad? Y su acompañante. Sí, ok, ¿verdad? Sean bienvenidas a la casa del Señor, ¿verdad? Y esperamos pues que se gocen. Le voy a pedir, hermano, que vayamos al libro a la carta de Efesios, Efesios capítulo 1, Efesios 1. Y vamos a leer unos dos, del 1 Efesios 1, del 1 al 5 lo vamos a leer. ¿Todos lo tenemos? Dice la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero que repitamos el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gracias damos a Dios por la palabra. Amén. Ya oramos por la palabra, ¿verdad? Y que nos edifique y nos hable en esta hermosa noche. Amén. Esta carta de los Efesios es una carta muy maravillosa donde uno se edifica al leerla. La puede leer en un tiempo muy corto que usted pueda sacar 1 hora, 2 horas, ¿verdad? La puede leer y puede sacar un gran provecho de leerlo y ver también las promesas, ¿verdad?, que Dios tiene a través de esta carta de los Efesios. Y de una manera, pues cuando Pablo escribe esta carta, las condiciones en las que él está, pues no son las más adecuadas para un cristiano de la categoría de Pablo, ¿verdad? Pero dentro de esa situación en la que él estaba, escribió esta carta maravillosa, ¿verdad? La Biblia dice que él estaba estaba preso, ¿verdad? Y de allí, a veces de las circunstancias más difíciles que nosotros pasemos en nuestra vida, sale algo maravilloso, sale una alabanza que de nuestra alma, de nuestro ser, que nunca antes había salido.
¿verdad? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pues, ¿verdad? Escribe esta carta y la escribe para animar, para alentar, ¿verdad? A los hermanos. Y yo quiero en esta noche, de una manera, tomar este texto, este verso del capítulo 1 y del verso 5, ¿verdad? Donde habla de unas promesas que nosotros tenemos en Dios y que Pablo nos las reveló, ¿verdad? Dios se las reveló a Pablo a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que son también para nosotros hoy también. Hoy nosotros disfrutamos ya, ¿verdad?, de esas bendiciones. Y quiero hablarle de una palabra que todos conocemos, quizás, o si quizás ya la ha estudiado o la ha escuchado, o usted mismo quizás habrá dado alguna enseñanza relacionada con esto, ¿verdad? Y quiero hacer una connotación de este verso, y es que le quiero compartir, ¿verdad?, algo que todos de una manera tenemos un cierto conocimiento, y es la palabra adopción. Amén. La palabra adopción. Y la Biblia desde el principio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento habla de estas adopciones, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna en mente de un relato bíblico donde alguien adoptó a una persona, a un niño? ¿Verdad? Esther. ¿Verdad? Esther fue una persona, ¿verdad?, una niña que fue adoptada por su tío, ¿verdad? Él la creció y sabemos, ¿verdad?, que la adopción trae bendición a una familia, ¿verdad? Hay personas matrimonios que no pueden tener hijos, ¿verdad?, y optan por adoptar a un niño o una niña, ¿verdad? Y esa adopción, pues, ¿verdad?, trae bendición a la familia, ¿verdad? Tenemos también el caso aunque no fue directamente, pero en los planes y en los propósitos de Dios estaba de que Moisés, ¿verdad?, fue una persona, también un personaje que en las condiciones que se dio, ¿verdad?, se vio la mano de Dios obrar, porque fue también un niño adoptado, ¿verdad?, por la hija de Faraón, ¿verdad? Lo creció y fue un príncipe, ¿verdad?, dentro de ese gobierno de ese entonces, ¿verdad? O sea que todos aquellos que fueron adoptados de una manera trajeron bendición. Y también tenemos también el caso de Samuel, ¿verdad?, que desde muy temprana edad fue llevado al templo, ¿verdad?, y fue guiado, enseñado por Elí, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, qué gran bendición fue Samuel para el pueblo de Israel también. O sea que las adopciones que vemos en la Biblia siempre fueron, ¿verdad?, de una manera dirigida a una bendición, ¿verdad? Esther trajo una gran bendición y trajo una liberación también al pueblo de Israel, ¿verdad? Así es de que, y por último también tenemos a Jesús. No lo podemos pasar por alto a Jesús, ¿verdad? Que José lo adoptó como su hijo natural, ¿verdad? Tuvo que, en este caso, pues, ¿verdad?, como nosotros aquí en el lenguaje actual, le tuvo que sentar las partidas a su nombre, le puso el nombre, ¿verdad? Y fue adoptado, ¿verdad? Y Jesús, pues, ha sido más que bendición para nosotros, ha sido el dador de la vida. Y también, ¿verdad?, trajo bendiciones. O sea que si vamos a un recordatorio de estas personas que fueron adoptadas en un momento determinado, ¿verdad?, en la historia, fueron de mucha bendición. Y en cada hogar representado, viendo de todas estos, ¿verdad?, hombres, fueron hogares bendecidos, ¿verdad? Así de que, y la adopción no es muy fácil, a veces son costosas, ¿verdad? Son costosas, y también hay que tener ese corazón también ¿verdad? Porque no todo el mundo quiere adoptar, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero qué bueno que en los relatos históricos que tenemos en la Biblia, pues todos aquellos que adoptaron tuvieron bendición. Amén. Y así es de que, qué bendiciones, ¿verdad?, tenemos nosotros
en Dios. Nosotros de una manera hemos sido adoptados también, ¿verdad? Nosotros estábamos desamparados, estábamos sin Dios, sin esperanza, no teníamos un padre en la condición en la que estábamos. Bueno, teníamos un padre que era el príncipe, ¿verdad? Porque hacíamos y caminábamos bajo esa dirección. Pero, ¿verdad? Es donde viene esta palabra de la adopción, donde Dios, ¿verdad? Determinó escogernos y sacarnos y adoptarnos como hijos suyos y ponernos en la familia de Dios, en la familia de la fe, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted, si está anotando ahí, quiero darle 2, 3 puntitos que quiero que lo anote quizás para que lleve quizás la línea del pensamiento, ¿verdad? Y es que, número 1, lo que Dios hizo por nosotros, nos escogió en Cristo, ¿verdad? Nos predestinó en Cristo para ser adoptados como hijos, ¿verdad? Y tercero, impartió su gracia sobre nosotros, ¿verdad? En el amado, ¿verdad? En el amado, o sea, Cristo mismo, ¿verdad? Dios nos elige o Dios nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Nos escogió y nos separó, ¿verdad? Y nosotros, por medio de esa elección, nosotros hemos adoptado ese derecho, ¿verdad? Esa entidad o esa posición, ¿verdad? Que nosotros tenemos en Cristo, ¿verdad? Usted y yo en Cristo tenemos una posición, tenemos una entidad que antes no la teníamos, pero que ahora, ¿verdad? En Cristo nosotros la tenemos. Y es el privilegio más grande y es de ser hechos hijos, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Entonces, en esto quisiera como quizás hacer un poquito de aclaración, porque nosotros dice que fuimos predestinados, ¿verdad? Entonces fuimos, en otras palabras, podríamos decirlas, seleccionados. Pero llamado que Dios hace, ¿verdad? Que fuimos predestinados, no solamente fue para un grupito, sino que todo ser humano fue y es predestinado para salvación, ¿verdad? Porque si fuera de una manera que Dios escogió un grupo y los demás los desechó, entonces, ¿verdad? Dejaría de mostrar la gracia de Dios. Pero en el llamado que Dios hace, en la predestinación, no es Dios que condena o separa al hombre, sino que es el mismo hombre por causa del pecado y de la desobediencia y de no recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces el hombre mismo es que elige a dónde es que quiere ir, ¿verdad? Pero todos hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, no un grupo específico, sino a todos es la oportunidad, se les ha sido dada la oportunidad de venir a Cristo, ¿verdad? Pero no todos hemos respondido a ese llamado. Entonces, somos nosotros los que decidimos, entonces, ¿verdad? Porque Dios no va tampoco a violar, ¿verdad? La libertad que Él puso en nosotros, la libre libertad de elección, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros estamos, ¿verdad? Todos somos cristianos, pero puede haber que al entrar alguien por la puerta que no tiene a Cristo en su corazón, puede oír el mensaje y tiene la libre libertad de poder rechazarlo o aceptarlo, ¿verdad? Entonces, pero ha sido llamado. Entonces nosotros, y ha sido escogido, y ha sido predestinado para salvación en Cristo, ¿verdad? Pero nosotros somos los que decidimos a dónde queremos ir. Entonces nosotros a través de esa posición que Dios nos da a nosotros en Cristo como hijos de Dios, nosotros tenemos beneficios. Tenemos beneficios, ¿verdad? Al venir a Él y a posesionarnos, ¿verdad? En Cristo, todas las promesas y todas las bendiciones que se adoptan como hijos, nosotros
disfrutamos y tenemos derecho a participar de ellas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver aquí entonces, ¿verdad? Y que quiero abordar un poco en este tema, ¿verdad? Como decía antes, quizás ya usted lo ha dado el estudio, lo ha escuchado, lo ha recibido, pero viene de una manera a refrescar nuevamente, ¿verdad? Y recordar las promesas que Dios nos ha dejado a través de su palabra, ¿verdad? Y también la adopción, ¿verdad? Es un estado que nos posesiona legalmente delante de Dios, ¿verdad? Nos posesiona legalmente delante de Dios, y también es una entidad que nosotros tenemos de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Esa entidad, ¿verdad? La da Dios a nosotros, ¿verdad? Porque de una manera nosotros nunca estuvimos interesados, ni el hombre nunca ha estado interesado en buscar a Dios. Dice que la Biblia lo dice y lo declara, que todos le dimos las espaldas a Dios y cada uno se apartó por su propio camino, ¿verdad? Pero a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Que viene a impartir vida en el corazón del hombre, ¿verdad? Le hace entender y reconocer que necesita, ¿verdad? Un Salvador. Amén. Y entonces cuando eso sucede en la vida de la persona, Dios lo posiciona y le da una entidad de hijo. Amén. Entonces, aquí tengo anotado todos los derechos que le pertenecen, ¿verdad? Como hijo, y también tiene sus responsabilidades, ¿verdad? Tiene sus responsabilidades. Y esto es en una manera hablándolo físicamente, ¿verdad? Si vamos a verlo de un punto de vista físico, un niño puede ser adoptado, ¿verdad? Y disfrutar de todos los beneficios de la familia, ¿verdad? Aún aunque hayan hijos naturales, ¿verdad? Biológicos, pero si una pareja decidió adoptarlo, tiene el mismo derecho que los otros, ¿verdad? No puede ser de una manera, ¿verdad? Desechado, ¿verdad? Porque es un adoptado, sino que lo posesiona de hijo y también le da el derecho de participar de todos los beneficios al igual que los demás. Entonces, nosotros como hijos de Dios y como posesionados, ¿verdad? En adopción, que Dios nos ha atraído hacia Él como hijos, todos nosotros también tenemos el derecho, tenemos, ¿verdad?, la posición de disfrutar y de recibir todos los beneficios que Dios ofrece en ese llamado que Él nos hace, ¿verdad? Pero muchas veces sucede que tenemos las bendiciones, tenemos el derecho, pero muchas veces nosotros no queremos echar mano de ellos, ¿verdad? Puede ser que un hijo, ¿verdad?, un padre le tenga todo, el hijo tenga todo a la disposición, ¿verdad?, de disfrutar de todos los beneficios que tiene en su casa como hijo adoptado, ¿verdad? Y puede ser que ande mendigando en la calle pidiendo dinero para poder vivir, ¿verdad? Y tiene todos los beneficios para él vivir bien. Entonces nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha posesionado y nos ha dado un nombre y nos ha adoptado como su hijo para disfrutar de todos los beneficios que Él promete en su palabra. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene que echar manos, ¿verdad?, y participar de esos beneficios que Dios dio, porque Él dice en su palabra que nosotros somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Sus promesas y lo que Cristo ha prometido en su palabra que Él tiene, ¿verdad? Que dice que las riquezas que Él tiene, pues, ¿verdad?, no son incomparables, son incomparables a lo que uno puede ver en este mundo, pero a Él le ha placido compartirla con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que la adopción nos posesiona en un estado legal y de derecho de que el enemigo, ¿verdad?, no puede venir a decirnos a nosotros que somos bastardos, sino que somos hijos. Amén. Somos hijos legítimos, dijo usted, ¿verdad? Somos hijos legítimos, ¿verdad? Entonces, y tenemos que sentirnos, ¿verdad?, amados dentro de ese llamado,
de hijo, ¿verdad? Tenemos que sentirnos amados, porque muchas veces nosotros nos acercamos y venimos, ¿verdad?, al Señor y le decimos, Señor, aquí está este gusano delante de tu presencia, Señor, ¿verdad? Le decimos muchas veces hacia el Señor. Otro dice que no somos dignos, y claro que no somos dignos en nuestros propios méritos, ¿verdad? De merecer algo de parte del Señor, pero por los méritos de Cristo nosotros tenemos derecho a participar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces Dios, de una manera, el salmista lo declaró en una ocasión, dijo, aquí yo soy como un gusano, dijo, ¿verdad? Pero Dios nos da una posición de hijo, y Dios no habla con los gusanos. Entonces, ¿verdad? Evidencia bíblica, ¿verdad?, sobre la adopción en Juan capítulo 1, verso 12, ¿verdad? Usted ya se lo sabe de memoria, esos textos bíblicos se los sabe de memoria. Mientras usted lo busca, pues le voy a tomar un poquito de agua y mi esposa tendrá su recompensa por darme este vasito de agua. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, ¿verdad?, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿verdad?, un derecho, ¿verdad?, una posición de ser hechos, ¿verdad?, hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los hijos? Los que le recibieron, ¿verdad? A los que le recibieron. Así es de que si hay alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pues no puede ser todavía su hijo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Los que no le recibieron, ¿verdad?, no son hijos de Dios o adoptados en su familia, sino, ¿verdad?, que son hijos de ira, porque hay una categoría en la palabra. Ahí están los hijos de ira, los hijos de desobediencia. Y quiero que veamos todas estas, a ver si nos alcanza el tiempo de ver algunas cosas de esto. Entonces, vamos a ir a Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, verso 3, ¿verdad? Ahí lo tenemos, allí mismo. Y, ¿verdad? 2, 3, y dice... Efesios 2:3 dice, ¿verdad? Entre los cuales dice también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, ¿verdad?, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿verdad? Esto es de una persona que todavía no ha sido, ¿verdad?, o ha tenido ese encuentro con el Señor, una persona que no ha sido regenerada, que estaba en el mundo en el cual nosotros nos encontrábamos, ¿verdad? Y de los pensamientos, dice, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no había una diferencia, ¿verdad? No había una diferencia entre el hijo, ¿verdad?, sin Dios, el hijo, ¿verdad? Porque todos, de una manera, dice la palabra del Señor, que éramos hijos de ira, ¿verdad? Hijos de ira. Estábamos en rebeldía, estábamos en rebelión contra Dios, y por eso fue necesario, ¿verdad?, de que Cristo viniera a esta tierra, ¿verdad?, para aplacar, digamos de alguna manera, un poco la ira, ¿verdad?, que Dios tenía hacia nosotros, ¿verdad? Porque Dios, a través de la desobediencia y a través del pecado que moraba en nosotros, pues no teníamos ni comunión ni parte con Él. Pero ahora nosotros, en la posesión que Dios nos pone como hijos cuando le recibimos, entonces hoy nosotros, ¿verdad?, tenemos esa libre comunión y esa libre, ¿verdad?, ¿cómo le pudiéramos decir? Relación con Dios. Y de una manera podemos, ¿verdad?, relacionarnos con Dios y hablar con Dios y tener comunión con Dios, porque ahora nosotros le hemos recibido, y esa ira, esos hijos de ira, ¿verdad?, los veo sentados aquí, cambiados y transformados por Dios y en posición de hijo, porque eso éramos, dice él, ¿verdad?, en el tiempo pasado, antes, ¿verdad? Así es de que, pero ahora, ¿verdad?, nosotros somos
y estamos en posesión, ¿verdad?, de hijos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de desobediencia también, ¿verdad? Efesios 2:2, ¿verdad? Éramos hijos desobedientes, ¿verdad? De una manera, pues, ¿verdad? No teníamos nosotros en ningún momento esa, ¿cómo le pudiéramos decir? Estaba lejos de nosotros, ¿verdad? Estaba lejos de nosotros de poder caminar en un camino de obediencia porque estábamos en delitos y en nuestro pecado, y el hombre en la condición de pecado no puede obedecer a Dios. Tiene que venir Cristo, obrar en su vida, y a través de lo que Cristo hizo en la vida, ¿verdad? En su sacrificio, y lo que ha hecho Él en nuestra vida, es que nosotros podemos caminar ahora en esa obediencia. Y ahora ya no somos hijos desobedientes, sino que somos hijos obedientes. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha posesionado como hijos adoptados, ¿verdad? Y hoy nosotros caminamos bajo esa obediencia, y esa desobediencia que teníamos nosotros, ¿verdad?, antes ha sido transformada y cambiada, ¿verdad? Y ahora la Biblia nos manda a nosotros a caminar en obediencia. Amén. Manda a caminar en obediencia. Entonces, Efesios capítulo 5, verso 8 dice, ¿verdad? Porque en otro tiempo, dice, erais tiniebla. Eso era lo que éramos nosotros antes, ¿verdad? Erais tiniebla, mas ahora sois luz, ¿verdad? En el Señor andad como hijos de luz, ¿verdad? Ven que vamos, esta transformación y de esta posesión de hijos va cambiando, ¿verdad? Éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, ¿verdad? Y ahora, y dice que éramos, ¿verdad? Éramos antes tinieblas, pero que, hay un pero ahí, ¿verdad? Pero más ahora, ¿verdad? Sois luz en el Señor. O sea que ahora si damos luz, ¿verdad? Es porque la luz de Cristo o Cristo mismo está en nosotros y nos da la capacidad como hijos de dar testimonio, ¿verdad? De que Él, ¿verdad?, vive en nosotros y que nosotros somos sus hijos. Amén. Los hijos de Dios se conocen, ¿por qué? Porque practican, ¿verdad?, la verdad. Dice Juan, fíjese que aquí hay un relato bíblico que quisiera que me lo leyera hermano Alex, usted que, bueno, y yo creo que esto está saliendo, ¿verdad?, por el internet, pero si le doy la cita bíblica y lo lee, no lo van a poder escuchar, ¿verdad? Pero se salvó. Juan 8, vamos a ir a Juan 8. ¿Está entendiendo, hermano, por dónde vamos con esta enseñanza? ¿Verdad? Entonces, Juan 8, capítulo 39 al 44. Juan 8, 39. Dice esta palabra, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Y no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, dijo Jesús, ¿verdad? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Verdad? Entonces aquí estamos hablando, ¿verdad?, de Juan capítulo 8, del verso 39 al 47, al 44, perdón, ¿verdad?, donde hay una conversación entre los escribas y los fariseos con Jesús, ¿verdad? Y de una manera ellos estaban jactando de alguna manera de que eran buenas personas, ¿verdad?, de que tenían un padre, ¿verdad?, Dios, y que también tenían, ellos decían, tenemos también a nuestro padre Abraham, ¿verdad?, en la fe, pero Dios le dice, ¿verdad?, que si Abraham fuera su padre, pues las obras de él harían, ¿verdad?, pero en el corazón de ellos había intenciones, ¿verdad?, de matarlo, ¿verdad?, habían intenciones porque son fuertes también, ¿verdad?, porque ellos le dicen que ellos no son hijos de fornicación, ¿verdad?, quizás un poco viéndolo de algún punto de vista, ¿verdad?, acusando a Jesús de que, ¿verdad?, no era hijo de José, ¿verdad? Entonces esta conversación se pone un poco fuerte. Entonces Jesús le dice, ¿verdad?, que si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, actuarían, ¿verdad?, de una manera diferente a la que ellos estaban actuando, ¿verdad? Entonces, los hijos de Dios, ¿verdad?, como representado aquí Jesús, hablan la verdad y dicen la verdad. Entonces, el hijo, ¿verdad?, que le dijo, ¿qué es lo que le dijo en el último versículo? Que él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Entonces, y porque él ha mentido desde el principio, así es de que Jesucristo, ¿verdad?, se revela de una manera y expresa que él es la verdad, ¿verdad?, y que en él no hay engaño, y que de una manera estas conversaciones que ellos tuvieron, ¿verdad?, allí Dios les dice de que si hacen las obras de Abraham, harían, ¿verdad?, le creerían a él, pero ellos estaban enajenados quizás de una manera, ¿verdad?, con el corazón cerrado, y no entendieron ni percibieron el mensaje que Dios les estaba dando en ese momento. Entonces, ¿verdad?, los hijos de Dios entonces se conocen porque practican y hablan la verdad, ¿verdad? Aquí en este caso, ¿verdad?, estamos hablando de la posición de hijo y lo que el hijo hace en la casa, ¿verdad? Más adelante vamos a seguir viendo esto. Entonces, los verdaderos hijos de Abraham, ¿verdad?, son fieles y seguidores de Dios, y no se comportan como ellos estaban comportando. Querían matar a Jesús, ¿verdad? Y eran, ¿verdad?, homicidas. Había intenciones, ¿verdad?, de hacerle daño. El hecho de que, ¿verdad?, seamos nosotros miembros de una iglesia, esta gente eran fariseos, intérpretes, ¿verdad?, y eran gente que conocían la palabra, ¿verdad? El hecho que nosotros, hermanos, pertenezcamos a una iglesia como miembros no nos hace hijos de Dios. No nos hace hijos de Dios. El hecho de que nosotros seamos miembros de aquí de la iglesia cristiana Dios de amor no nos hace, ¿verdad?, hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, sino que el verdadero hijo de Dios, ¿verdad?, es aquel que actúa, ¿verdad?, en la verdad, tiene una entidad que se le ha sido dada de parte de Dios y camina en amor. Entonces, aquí nosotros vemos en este pasaje, ¿verdad?, que hay unos hijos que son engendrados, ¿verdad?, por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Quiero que veamos en Romanos, ¿verdad?, que son engendrados por la fe a través del Espíritu. Romanos 8:14, ¿verdad? Porque todos los que son guiados, dice, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, en Efesios que leíamos antes, ¿verdad?, relataba y decía
que nosotros antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, ¿verdad? Y que estábamos siguiendo las corrientes de este mundo y haciendo las cosas de este mundo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Eso era la condición de nosotros, ¿verdad? Pero ahora como hijos nosotros hemos, claro que habla, ¿verdad? De una relación íntima con Dios a través del Espíritu, ¿verdad? Porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis, dice, ¿verdad?, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, ¿verdad? No somos huérfanos, ¿verdad? Tenemos a un Padre y nosotros tenemos que acercarnos a ese Padre con confianza, no con temor, ¿verdad? No con temor de que está ahí con un garrote esperando a que usted cometa algo raro y venga a sonarle con un garrote, no, sino que tenemos que acercarnos a Él, ¿verdad? Como nuestro Padre en temor, ¿verdad? Ya nosotros no tenemos ese temor en el cual vivíamos antes de zozobra, ¿verdad? En el cual estábamos perdidos sin Dios, pero aquí Dios nos dice que nosotros Él nos ha adoptado, ¿verdad? Y por lo cual podemos llamarle, dice, ¿verdad? Por el cual clamamos, dice, ¿verdad? Abba, Padre, ¿verdad? Entonces no tenemos nosotros por qué tener temor al acercarnos a nuestro Padre. Tenemos que acercarnos con confianza, ¿verdad? Con seguridad, ¿verdad? De que en Él nosotros somos protegidos, que en Él nosotros encontramos, ¿verdad?, refugio, ¿verdad? Y claro que hay un temor, el cual es el temor reverente de respeto y de reverencia que tenemos andar ante Dios, pero no un temor de miedo en el cual antes nosotros vivíamos, ¿verdad? Este temor es un temor de confianza que nos da, ¿verdad?, de acercarnos ante su presencia como posesión de hijo y podemos, ¿verdad?, llamarle a Él y clamarle, ¿verdad?, Abba, Padre, ¿verdad? Esa palabra yo la estaba buscando y es como decir, como dicen los americanos, daddy, ¿verdad? Algo tierno, algo como suave, algo que de una manera se siente, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera que la pudiéramos entender nosotros. Papito lindo, esa palabra, ¿verdad? Decirle papito lindo, acercarnos de una manera con confianza, ¿verdad? Y antes, fíjese que cuando yo estaba pequeño y a mí me gustaban el dulce de caña, el de atado, ¿verdad? Ese dulce a mí me gustaba más cuando estaba recién hecho, ¿verdad? Que se miraba como amarillito, como oro se veía. Recién hecho. Entonces, a mí me gustaba ese dulce. Entonces, cuando yo quería una peseta o un 5, porque me vendían por 5 de dulce. Entonces, cuando yo quería comer dulce, yo me iba para mi papá, donde estaba sentado en la hamaca o afuera bajo el palo, me acercaba, le ponía la mano en la cabeza y le jalaba unos cuantos pelos, ahí como era un poquito canoso, ¿verdad? Unos cuantos pelos, y ya cuando lo tenía medio bobo ahí, me puede dar una peseta. Para irme a comprar el dulce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía esa confianza, ¿verdad? Y nosotros, y Santiago lo dice, que nosotros tenemos que acercarnos, ¿verdad?, a Dios con confianza, creyendo, ¿verdad?, que en Él vamos a encontrar una respuesta, ¿verdad? No en ese temor, sino en posesión de hijo, con los derechos que usted tiene de acercarse ante la presencia del Señor, ¿verdad? Ya no estamos en temor, sino que estamos caminando ahora, como decía, hijos de obediencia. ¿Cuántos obedientes quieren caminar en esa obediencia? Amén. Entonces póngase de pie, hermano. Y lo invito para que la próxima semana, amén, usted venga nuevamente con ese deseo. He sentido dar, nuestro hermano Carlos no está enfermo. Como me había olvidado informarle, nuestro hermano Carlos no está enfermo, pero tenía un deseo de compartir unas clases con ustedes,
¿verdad? Y que de una manera sé que yo estoy siendo edificado y quiero dejarle también a usted ese pensamiento de que nos comprometamos, ¿verdad?, a estudiar y aprender más de la palabra del Señor. Sé que este estudio son unos estudios sencillos, entendibles, pero lo que Dios no nos ha dejado a nosotros la palabra para que nosotros nos llenemos de toda la información que está en ella. Solamente Él lo que quiere es que lo que escuchemos y lo que leamos lo llevemos a la práctica. Amén. Y ahí está la victoria de cada hombre y de cada mujer de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, aquí presente. Señor, gracias porque tú nos has posesionado, Señor, en una posesión de ser hechos hijos tuyos. Señor, no somos, Señor, bastardos, sino que tú nos has dado un derecho y una potestad, Señor, y por lo tanto, Dios amado, nos has dado, Dios mío, una entidad, Señor, de podernos acercar ante tu presencia, Señor, con confianza, con seguridad, Señor, creyendo, Padre, que en ti nosotros, Señor, recibimos las respuestas a muchas de nuestras necesidades. Señor, yo te pido que en esta hora, Padre, tú bendigas en una manera especial a cada hijo tuyo. Señor, bendícelo, Señor, y que tú sigas obrando, Señor, en la vida y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, queremos caminar bajo esa obediencia, Señor, queremos caminar en esa dirección, Señor, agradarte, Señor, en nuestro caminar y en nuestro servir a ti, Señor. Gracias, Padre, por estos beneficios que tú nos has dado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por el cual te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú lleves este pueblo de regreso a su casa en paz y en la comunión de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano. La Iglesia Cristiana Dios de Amor, ubicada en el 414-19 Street, Union City, New Jersey 07087, y sus pastores José y Mercedes Cruz le hacen una cordial invitación a sus servicios de culto. Los días domingos 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 11:45 servicio evangelístico. El día miércoles a las 8 p.m. oración y estudio bíblico. El día viernes a las 8 p.m. servicio de damas y caballeros y servicio de jóvenes. Cada tercer sábado de mes, servicio misionero. La Biblia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Para más información, usted se puede comunicar a nuestros teléfonos al 551-208-9386 o al 551-697-8353. Todos estos servicios de culto son transmitidos a través de su radio, Radio Evangélica Dios de Amor, a través de TuneIn Radio y a través de la web en el www.radioevangelicadiosdeamor.com y a través de las redes sociales.